Bienvenido a Moyano. Muchas gracias. Eres madrileño, eres cineasta, periodista, escritor y habrás venido mucho como lector también. Has rodado aquí Sí, dos veces. he rodado dos veces, dos escenas de dos películas diferentes en la Cuesta de Moyano. En mi primera película, en La Buena Vida, y luego en la tercera, en Soldados de Salamina. Y siempre fue durante, sobre todo mi juventud, ¿no? Un sitio que frecuentaba muchísimo. Claro, Venía prácticamente cada sábado, cada domingo por aquí. te Sí, queríamos sí. preguntar por tus visitas como lector, más que nada. Sí, bueno, era esa época en la que lees y buscas también libros que no están a lo mejor en la librería en ese momento, libros antiguos de autores que te están gustando, que buscas todo lo que se pueda encontrar. Y luego también, pues, digamos, la vida que tenía, ¿no? De bibliófilos, de buscadores, de tal, conocías gente, tenía su encanto, ¿no? ¿Te acuerdas de algún hallazgo como lector aquí en Sí, Moyano? en esa época yo tenía muchos, buscaba todos los libros de Ben Hedges, que había sido un guionista mítico de Hollywood y que tenía también una obra de escritor muy grande, que en España se había publicado en los años 50 en la editorial José Janés. Entonces aquí encontraba algunos de sus cuentos o de colecciones de cuentos, como La sangre de un actor, el Café siniestro, ¿no? Me acuerdo de esos libros que están comprados aquí. Y yo creo que todavía podéis encontrar Sí, aquí. seguro. Así que bueno, pues nos emociona mucho tenerte, como es normal, porque eres madrileño, sabíamos que seguro venías aquí de joven, has rodado aquí. Bueno, vamos a hablar de tu Queridos Niños, que es tu Sí. última novela. Y la hemos leído, pero leyéndola nos ha surgido un poco voy a ponerlo así, que se vea, nos ha surgido un poco la duda, ¿cuándo y por qué te surge escribir esta historia? Pues esta novela, las novelas nacen de mucho tiempo antes de que se publiquen. La gente siempre tiene la sensación de que nacen de un impulso inmediato, pero en este caso tiene más de 15 años, ¿no? de la primera idea sobre la comunicación política y cómo la comunicación política se había convertido en una pieza, digamos, muy importante. Perdón. Y entonces era algo que me interesaba, y es una novela que tiene mucha colección de documentación, muchas cosas que están sacadas de la realidad, de sucesos reales, están sacadas también inspiradas en personajes reales, aunque ninguno, digamos, quiere ser identificado en el libro. Entonces para prepararlo, digamos, necesitaba una gran acumulación de procesos electorales, se fueron acumulando. Entonces en cada uno hacía investigación, entrevistas, hacía recolección de material, e iba viendo cómo en estos últimos años, en esta última década, la comunicación, lo que es el juego mediático de la política, se ha convertido en el gran asunto, porque las campañas ya no son cara a cara, ya no hay tanto meeting, no tiene tanta importancia como el juego que hay mediático, sobre todo a través de las redes sociales, el juego de control en los debates televisados, en las entrevistas televisadas, en la búsqueda de los titulares, del input. Entonces la actividad política se ha teatralizado mucho, se ha mediatizado mucho, también porque la gente se relaciona a través de las pantallas. Entonces también el voto se hace desde ahí. Y eso tiene el peligro y al mismo tiempo tiene sus virtudes, ¿no? Pero es interesante porque es un cambio social brutal, y a las democracias las ha partido por en medio, ¿no? Porque va ganando, digamos, aquel que domina mejor esos resortes, y no tanto la persona que tiene valores o la persona que tiene un discurso detrás, sino más bien el que se acomoda, digamos, a la ola del momento, y entonces es un lugar perfecto para oportunistas, para ventajistas, para populistas. Entonces la democracia tiene que aprender a defenderse de eso, y de alguna manera Queridos Niños intenta ser un manual para todos aquellos que alguna vez tienen que enfrentarse a una campaña electoral como votante, pues también saber lo que hay detrás de ese mercado en el que se le presentan los productos, ¿no? Oye, pues tienes toda la razón. Gracias, porque es cierto que es muy buen manual para el lector, votante. O sea, es verdad que sí que lo has conseguido. Claro, hay por ejemplo referencias al Tamayazo, ¿no? Me ha parecido. Sí. Sí. Y más recientes, pues lo que no sabíamos era que claro, efectivamente habías estado tanto tiempo con la idea. Y Sí. explícanos, a los que no han visto, no han leído todavía la novela, esto se publica en nuestro canal de YouTube. ¿Quiénes son los Queridos Niños?
Bueno, el título de Queridos Niños viene de como el protagonista, que es precisamente un asesor, digamos, de las candidatas, es como se refiere a los votantes, ¿no? Les llama Mis Queridos Niños porque considera que el votante, digamos, hay que seducirle con caramelos, ¿no? Y un poco que se comportan como niños. Yo creo que la infantilización de la política todo el mundo la percibe. De hecho, hace nada, recientemente, Rajoy publicó un libro que se llamaba Política para adultos, es decir, que todo el mundo es consciente de que se ha infantilizado el discurso político para alcanzar, digamos, a unas capas muy poco cultivadas, muy poco críticas, ¿no? Y eso hace que el personaje, digamos, un poco entre despectiva y críticamente se refiere a los electores, digamos, como mis queridos niños, entonces se pasa el libro diciendo esto le va a gustar a mis queridos niños, esto va a seducir a mis queridos niños, esto les va a convencer a mis queridos niños, y de ahí viene el título de Queridos Niños. Y es que un poco es no es un libro familiar. No es un libro familiar para nada, pero es que es un poco así, tú estás leyendo esa voz y te sientes querido niño. Sí, bueno, es una cosa también que se me ocurrió cuando escuché algunas referencias internas de gente que se dedica a esto, cómo se refieren al elector, al votante. Y lo habrá peor, ¿no? Hay una superioridad bastante evidente en cuanto al trato, al manejo, a cómo creen que los van a llevar, como el flautista de Hamelin, y por desgracia en muchos casos tienen razón y les funciona todo eso, ¿no? Porque lo vemos habitualmente, ¿no? Hay discursos que son de un primario que no aguantarían ni el mínimo análisis y sin embargo tienen mucho éxito popular. Es verdad. Dices en Queridos Niños que la sociedad ya no es permeable. Bueno, dices tú, no, dice Basilio, ¿no? El prota. Sí. Dice que la sociedad ya no es permeable, está compuesta en burbujas. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere? Bueno, porque las redes sociales, en lugar de, digamos, hacer un entramado entre las personas, lo que han hecho es aislar a las personas a unos de otros. La gente tiene temores a enfrentarse a gente que no piensa como él, tiene temores a salir a la calle, percibe una hostilidad superior a la real, porque en las redes la hostilidad es mayor porque es anónima, es muy activa el negativismo, ¿no? Luego la realidad es mucho más agradable, ¿no? Es decir, uno puede estar una mañana de domingo en la Cuesta de Moyano y disfrutar con la gente y disfrutar del paseo, pero eso en la red social nunca se transmite. Entonces yo creo que sí, efectivamente el móvil yo cuando voy a los institutos a hablar a los chicos jóvenes siempre les digo que si se han fijado en el comportamiento de sus padres cuando van en el coche, ¿no? Cómo cambia el carácter de sus padres, que son en general gente agradable, simpática, colaboradora, y de pronto se suben al coche y es como si estuvieran en un tanque dirigiendo una batalla, ¿no? Y se enfrentan en cada cruce, en cada semáforo, pitan, insultan. Y entonces les digo, pues vosotros sois iguales con vuestros móviles. El móvil es una especie de tanqueta que te aísla y que te genera la sensación de que los demás son enemigos ahí fuera. Y yo creo que con ese modo de vida no se consigue nada bueno, ¿no? No, pues gracias por la aclaración. También dice Basilio, que es muy gracioso, dice, yo siempre fui el gordo glotón que va a lo suyo y bajo el desprecio general se pone las botas con las obras de la felicidad de los demás. Es una curiosa imagen esa de las obras de la felicidad. ¿Qué son? ¿Qué sobras? Bueno, es que yo creo que hay demasiada gente que, digamos, le pide a la vida más cosas de lo que la vida le puede dar, ¿no? Es decir, el reino animal y el reino de la naturaleza yo creo que son los que más pistas nos dan sobre en qué consiste la vida, y entonces el hombre en general, el ser humano tiene esa ambición, ¿no? De plenitud constantemente, de felicidad duradera e incontrovertible, ¿no? Y entonces en la frustración rompe muchas cosas que están muy bien porque no son lo suficientemente buenas, o rompe o no valora cosas que luego va a echar de menos porque considera que se puede tener más. Entonces, de ahí que el personaje diga eso de que se nutre de las obras de la felicidad de otros. ¿Por qué? Porque es un poco como si tú te paras por la calle y ves las cosas que tira la gente. Las cosas que tira la gente seguramente para otro pueden ser el mejor mueble que tenga en su casa, ¿no? Pues yo creo que en la vida tienes que pensar así también, ¿no? Que las cosas que tienes son valiosas, que tú a lo mejor para ti no las valoras porque están allí desde siempre, pero que cuando las pierdas te darás cuenta del valor que tenían. Entonces esa, yo creo que tentación de plenitud, tentación de absoluto es muy nefasta para la felicidad de nuestro paso por el mundo, que obviamente es temporal y finito.
Hay una figura, la de Roy Carlton, un politólogo, ¿no? A la que ayude muchísimo Basilio, el protagonista. Y hay algo clave en toda la novela, ¿no? Que es que él refiere todo el tiempo a Roy Carlton y esto de que el mundo surgió del choque de placas tectónicas y que ese choque persiste, que por eso la historia se repite y por eso nunca se soluciona. Entonces, pues, ejemplos te queríamos preguntar de este choque. Bueno, tenemos ya en la cabeza alguno, pero te dejamos que sí, cuando uno ve, por ejemplo, la guerra en Ucrania ahora, el análisis no es tan superficial como para pensar que es un asunto que surge ahora, es un asunto que surge por el choque, digamos, que produjo la desaparición de dos sistemas rivales en lo económico, rivales en lo social, que eran el bloque soviético y el bloque capitalista, democrático, ¿no? Entonces, eso, digamos, subterráneamente va provocando una fricción que en el caso, por ejemplo, de un personaje como Putin acaba por ser el gran motor de toda su actividad, que es el de tratar de recuperar la posición de doble bloque, la posición de antagonismos en el mundo, a ser posible para, en ese caso, tener esa posición que le sirve de liderazgo, ¿no? Tú, en un mundo libre, los grandes liderazgos ya no tienen sentido, ¿no? Los liderazgos son frágiles porque dependen de las elecciones, dependen de los flujos, digamos, que hay en un país, de la situación económica, de la situación de estado de ánimo de los ciudadanos. Entonces, los líderes están expuestos a los ciudadanos. Entonces, cualquier dictador, todo eso le parece abominable. Y el espíritu de dictador lo tiene muchísima gente, especialmente en el campo de la política y del mando y del poder económico. Entonces, la democracia es la preservación de los ciudadanos contra esos hiperliderazgos. Y sin embargo, lo que ocurre ahora es que en los países democráticos la gente añora esos hiperliderazgos. Entonces, alcanzan el poder a través de las elecciones, pero en el gen llevan el dictador. Y eso es lo que debemos prevenir, porque esa es la placa, digamos, que está en movimiento constantemente histórica. Es decir, la democracia no está consolidada, nunca lo va a estar, porque todos los poderes tienden al absolutismo, a querer ser inmortales y a querer gobernar sin regirse por ninguna norma y imponer ellos todas las soluciones, y eso es el mayor pecado que puede cometer un ciudadano, pensar que va a venir un papá salvador, ¿no? Ya. Pues parece ser que los queridos niños que somos también lo pensamos, ¿no? Que sí. Es verdad que pensamos que hay un salvador todavía. Bueno, es que precisamente el infantilismo necesita de un papá. Claro, aquí está el personaje, la protagonista, ¿no? Es Amelia, ¿no? Es sí. la candidata, y sí. tiene unas contradicciones tremendas. Está muy bien reflejado ese personaje. Bueno, es que cualquier persona que entra en el mundo de la política profesional se enfrenta a unas contradicciones desde el día uno, insuperables para muchos de ellos, y que les lleva a plantearse si han acertado o no de oficio, si el oficio el que están desempeñando puede servir al bien común o no, y entonces ahí es muy importante detectar a las personas decentes, que las hay también en la política, y tratar de que sean esos los que alcancen el poder, ¿no? Cuando tú colocas en una butaca a una persona indecente, todo lo transforma en indecente, ya sea el Tribunal Constitucional, un banco, la Dirección General de Cine, es igual, ¿no? Sí. España, dices, por dar una ligera nota que invite a los lectores a leer, mis queridos niños, pues claro, la candidata es una candidata española, Basilio, todo se transcurre en España, donde hay un momento que Basilio dice: España es un país conservador y de orden, orgulloso de su hogareña paz callada. Pero en España también hay esas placas tectónicas. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que España, como todos los países, tiene su conflicto, pero no, yo creo que ahí también se exagera. O sea, es decir, cuando uno viaja fuera se da cuenta que el mito de las dos Españas es también el mito de las dos Venezuelas, de las dos Colombias, de las dos Francias, de los dos Estados Unidos. No es algo particular nuestro. Entonces yo creo que en ese sentido de particularidad de los españoles hay algo poco miope. Yo creo que salir, ver que en todos los países hay problemas, ¿qué tal?, te hace volver a casa y darte cuenta de las virtudes. Entonces yo creo que muchos españoles sí saben que este es un país donde hay una enorme calidad de vida, donde todavía la calle tiene una enorme importancia, la familia, y eso son cosas que generan un colchón de protección para las personas frente a, por ejemplo, el sistema en Estados Unidos de un individualismo feroz, que lo que provoca es una soledad donde nadie tiene el recurso de poder ser ayudado
por otros porque incluso la familia se destruye de manera interna al cumplir los 18 años, ¿no? Y entonces España tiene muchas virtudes en eso y no debe perderlas. No debe dejar que, por ejemplo, un sistema sanitario como el que tiene España, que es yo creo, una de las joyas de la corona, se venda a manos de los seguros privados, que es lo que están haciendo y lo que están intentando. Lo mismo pasa con el sistema de transporte, lo mismo pasa con el sistema educativo. Con todos sus defectos tienes unas virtudes que debes no solo valorarlas, sino intentar trabajar para mejorarlas y no para empeorarlas. Yo creo que muchos españoles están equivocados en la receta que les han dado y están tirándose piedras a su propio tejado, pero eso también depende de su educación y de su grado de solidaridad, ¿no? Si tú no tienes una apuesta común, es muy difícil que apuestes por cosas colectivas, por cosas comunes, como son la salud, el transporte, la educación. Sí. Vamos a hablar de dos reflexiones que nos han llamado la atención, porque Basilio, el protagonista, también ha sido escritor. Entonces, hay dos reflexiones muy curiosas. Bueno, cito textualmente de la novela. Dice: yo soy un escritor conservador. O sea, bueno, que se hizo un escritor cuando empezó como conservador. Dice: es el nicho que me abrió las puertas. Primero en revistas de moderado ideológico, luego en la radio y finalmente en la prensa escrita. Era lo opuesto a la manada de escritores progres que tanto abundan en los cotos mediáticos. Hay codazos, es que la novela es muy humorística, hay que decir, ¿eh? Hay codazos entre ellos por quién ama más a los animales, a los emigrantes, a los marginados. ¿Tú te sitúas en alguno de esos dos claro, aspectos, es decir, cotos que hay ahí? Sí, como a Basilio claro. le ha tocado el conservador, le viene fenomenal. A ver, la crítica tiene que empezar por la autocrítica, ¿no? Y el humor tiene que empezar por la autoparodia. Entonces, si no aplicas esa receta, estás aplicando el humor sobre los demás, la crítica sobre los demás, pero no sobre uno mismo. Yo creo que la virtud, digamos, cuando haces una mirada alrededor es empezarla por ti mismo, y yo creo que todo el mundo es consciente de las contradicciones que tiene dentro, y lo peor que se puede ser cuando eres un escritor, y más si eres un escritor que tiene una voz pública, es ser previsible. Yo creo que una de las cosas más importantes es tener unos valores, una firmeza, pero también reconocer cuando lo hacen mal los que están en tu digamos, territorio de simpatía o territorio de más afinidad, ¿no? Y eso es, yo creo, que lo que falta, ¿no? Yo creo que aquí esa cultura de bloques, de trincheras, es muy dañina. Yo creo que la gente tiene que ser capaz de salir de su trinchera, cruzar a la siguiente, encontrar lo que hay de valioso en ella, llevárselo y no vivir en el enfrentamiento. Pero para eso lo primero es que tienes que salir de casa con la autocrítica hecha, O sea, saber dónde estás y por qué, claro, y por qué estás en los sitios, ¿no? o sea, que tú amas a los animales y amas Sí, claro, pero eso no significa que otros no los puedan amar de maneras distintas a como tú lo haces, ¿no? También hay otra reflexión que me gusta mucho que dice Basilio: los escritores son muy promiscuos al hablar de su propia relevancia y éxito, porque en el mundo literario la gente acaba por creerse lo que tú dices que eres, y de tanto escribir sin pudor en las contraportadas de sus libros, elogios a sí mismos, piensan que los demás piensan como ellos. ¡Wow! Es Sí. un panorama un poco feo. Esto es muy habitual leer, yo que leo muchas entrevistas y tal, leer a los autores hacerse su propia, digamos, retrato, ¿no? Y su propia propaganda. Yo creo que eso un poco también lo han transmitido las redes sociales. Son lugares de escaparatismo, pero donde tú te haces tu propio escaparate. Y a mí me enseñaron que eso era de mala educación. Uno no debe hacer la propaganda de sí mismo, uno no debe exhibir lo que es positivo de sí mismo, ni por supuesto tampoco la queja, ni el pensar que lo que tú haces cuesta más que lo de los demás o tiene más mérito. Tú te juegas a un juego donde las reglas están escritas, donde las decisiones son de los lectores, de los espectadores, y por lo tanto tú lo que debes hacer es decir: esto es lo que hago, esto es lo que he hecho, pero no entrar en un juicio sobre tu calidad, entrar en una batalla, digamos, por venderte mejor, ¿no? Yo creo que nos vendemos demasiado, hay demasiado comercio. Hemos convertido a las personas en marcas y nosotros no somos camisetas ni zapatillas, ¿no? Somos personas con todas sus contradicciones. Estamos totalmente de acuerdo, y aunque te echamos de menos en las redes sociales, no tienes redes sociales, pero estamos de acuerdo en que no las tengas. Pero estoy en la calle.